qué bueno que siguen con nosotros, muy queridos amigos, aquí en su programa Sin Miedo, en el Sembrador Radio. De verdad que nos hace muy felices su compañía. Y les aseguro que todos los que participamos en esta bendita estación, en este santo apostolado, estamos muy contentos de que tanta gente nos escuche. No es más que la mano de Dios atendiendo a su pueblo, dándole la información, dándole lo que requiere para que no se equivoque. Bueno, si quiere obedecer a Dios. Aquí vemos esa opción en la Biblia, amigos. Dios le da las órdenes al pueblo a través de Josué, pero a veces el pueblo le da miedo o duda. Que no Josué, sino el pueblo es el que duda. Siempre pasa eso. Y aquí estamos viendo cómo los que viven en las tierras que van a ser poseídas ya por los israelitas, tratan de asociarse, tratan de hacer una alianza de última hora para defender sus tierras, defender sus propiedades. Lo que no saben es que están luchando contra Dios. Vuelvo a leer el capítulo 10, versículo 4. Donde el rey Adonisedec, que era el rey de aquel tiempo en Jerusalén, mandó decirle a sus vecinos, oigan, vengan en mi auxilio, versículo 4. Vengan en mi auxilio para que derrotemos a Gabaón, pues ha hecho las paces con Josué y con los israelitas. Los 5 reyes amorreos se juntaron y subieron con todas sus tropas. Eran el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Asediaron Gabaón y la atacaron. Los gabaonitas mandaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no dejes solos a tus siervos, sube a prisa donde nosotros, sálvanos y socórrenos, porque se han aliado contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan en la montaña. Josué subió de Gilgal con toda la gente de guerra y todos los guerreros valientes. Entonces Yahvé dijo a Josué, no les temas, porque los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué cayó sobre ellos de improviso, tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Yahvé los desbarató ante Israel, que les causó una gran derrota en Gabaón. Los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorón, y los fue destrozando hasta Azecá y hasta Mequedá. Y mientras huían ante Israel por la bajada de Bet-Jorón, Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta Azecá un gran pedrisco que acabó con ellos. Y fueron más los que murieron por el pedrisco que los que mataron los israelitas a filo de espada. Entonces, el día en que Yahvé entregó a los amorreos en mano de los israelitas, habló Josué a Yahvé en presencia de Israel y dijo, detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Como bien se sabe, esto está escrito en el libro del justo. El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como en el día entero. No hubo día semejante, ni antes ni después, en que obedeciera Yahvé a la voz de un hombre, es decir, de Josué. Es que Yahvé combatía por Israel. Josué volvió con todo Israel al campamento de Gilgal. Miren qué milagro hizo Dios por apoyar a su amado Josué.
detuvo el tiempo, amigos. Fíjense, el sol permaneció en el cielo sin avanzar. No se ponía y no se ponía en el mismo lugar. Miren, esto seguramente asustó muchísimo a los enemigos de Israel. Si sigue impresionando cuando lee uno estos acontecimientos, que son astronómicos y que sí ocurren. Es como cuando murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que tembló y a las 3 de la tarde se hizo de noche. Está bien escrito. Porque miren, Dios es el creador de todo. Dios inventó y creó las leyes de la naturaleza, de la física, de la química, de la gravedad, todo lo que se les ocurra y lo que no se nos ocurra. Dios y su grandiosidad están más allá de la mente humana, que a pesar de que es poderosísima porque nos hace semejantes a Él, jamás se puede comparar con la fuente de la mente, que es Dios. Y aquí vemos cómo Dios está con Israel. Y hay muchos testigos. Pero sigue diciendo el versículo 16. Aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Se dio aviso a Josué de que los 5 reyes habían sido descubiertos, que estaban escondidos en la cueva de Maquedá. Josué respondió: rodeen unas piedras grandes a la boca de la cueva y pongan junto a ellas hombres que la guarden. Y ustedes no se queden quietos, persigan a sus enemigos, córtenles la retirada y no les dejen entrar en sus ciudades, porque Yahvé, su Dios, los ha puesto en sus manos. Josué y los israelitas terminaron de causarles una grandísima derrota hasta acabar con ellos, pero algunos sobrevivientes se les escaparon y se metieron en las plazas fuertes. Todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento, junto a Josué, a Maquedá, y no hubo quien ladrara contra los israelitas. Miren, insisto, si Dios está con su pueblo, pues ¿quién puede hacerle el menor daño a su pueblo? Absolutamente nadie. Cuando San Pablo entendió esto, recuerden que San Pablo es el gran académico del cristianismo. Cuando entendió esto que estamos leyendo de Dios con Josué, ¿qué expresó él? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la verdad. Miren, a Dios no le puede ganar el ser humano en nada. Por eso entendemos que muchos dicen que los judíos mataron a Jesús. Eso no es cierto. Hemos explicado anteriormente que Jesús, siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, no pudo haber sido matado por los hombres, porque los hombres no podían matar a Dios. Eso está claro en la lógica divina. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo dice Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, amigos. Nadie me quita la vida, dijo nuestro Señor. Yo la doy porque quiero. Porque tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla de nuevo. Pues a eso me mandó mi Padre, fíjense. A eso me mandó. A que ustedes me mataran con su maldad, con su violencia, con su crimen, y que yo venciera eso con mi resurrección. Y es lo que hizo Jesús, y por eso la resurrección es la esperanza eterna que tenemos los que ya creemos y ya le creemos a Dios. Miren, nomás les digo algo, amigos. Dios no ha defraudado a ningún ser humano desde Adán hasta el día de hoy. Dios no defrauda como los hombres. Los hombres, de repente se nos olvida que debemos amarnos unos a otros y nos defraudamos, nos robamos,
nos agandallamos, nos abusamos, nos violamos, porque se nos olvida que estamos aquí de paso. Pero vemos cómo Dios no nos va a dejar solos, como lo estamos viendo en ningún instante. Chequen lo que estoy compartiendo con ustedes de la Sagrada Escritura y verán que Dios no se aparta del pueblo ni un instante. Está al pendiente y cuando se equivoca el pueblo, perdónenme como lo voy a decir, cuando la riega, lo corrige, lo regaña, lo castiga incluso. Pero qué impresionante que no se aparta Dios de su pueblo. Como sigue a nuestro lado en este momento que ustedes me están escuchando, yo estoy hablando, nuestro Dios está a nuestro lado. Está checando la historia. Y obviamente va a triunfar su pueblo, que en este momento es la iglesia. Ya lo hemos dicho, a la iglesia le han querido destruir muchísimos gobiernos, imperios, y ninguno ha podido. Y ninguno podrá. Es como estos reyes amorreos que se pusieron de acuerdo y se unieron para luchar contra Dios. Eso, si hubieran sabido, se hubieran ahorrado tantos muertos, tanto dolor. Pero sigo leyendo, queridos amigos. Versículo 22, capítulo 10 del libro de Josué. Dijo entonces Josué: abran la boca de la cueva. Versículo 20. José y los israelitas terminaron de causarles una grandísima derrota hasta acabar con ellos. Pero algunos sobrevivientes se les escaparon y se metieron en las plazas fuertes. Todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento junto a Josué, a Maquedá, y no hubo quien ladrara contra los israelitas. Dijo entonces Josué: abran la boca de la cueva y sáquenme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron. Le sacaron de la cueva a los 5 reyes: el rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Yarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. En cuanto sacaron a los reyes, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los capitanes de tropa que le habían acompañado: acérquense y pongan sus pies sobre la nuca de esos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre la nuca de ellos. No tengan miedo, les dijo Josué. Si se acobardan, no tengan miedo, les dijo Josué, ni se acobarden. Sean valientes y decididos, porque así hará Yahvé con todos los enemigos con quienes tengan que combatir. Miren, se repite esta promesa. Pero miren cómo Dios no dice: confíense, no se preocupen, descansen y relájense, no, yo les voy a resolver el problema. No. Miren lo que les dice Dios, repito, versículo 25, amigos. Que por favor lo podemos entender para cada uno de nosotros. Es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Repito, miren, no tengan miedo, ni se acobarden, sean valientes y decididos, porque así hará Yahvé con todos los enemigos con quienes tengan que combatir. Acto seguido, Josué los hirió de muerte y los hizo colgar de 5 árboles, de los que quedaron suspendidos hasta la tarde. A la hora de la puesta del sol, a una orden de Josué, los descolgaron de los árboles y los arrojaron a la cueva en que se habían escondido. Después, taparon la boca de la cueva con unas piedras enormes, que todavía hoy pueden verse. El mismo día, Josué tomó Maquedá y la pasó a filo de espada. A ella y a su rey los consagró al anatema con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó escapar a nadie. Hizo con el rey de Maquedá como había hecho con el rey de Jericó.
Y miren, vuelve a pasar lo mismo. Cuando Dios les permitía y les concedía vencer a una ciudad, hacía que esa ciudad cayera en sus manos, entonces era declarada al anatema. Dice, los consagró al anatema. Esto quiere decir que todo lo que había en esa ciudad está maldito. Dios lo aborrece, personas, cosas, animales, como si estuvieran infestados del maligno. Por eso escuchamos la orden de Dios que dice, los consagró al anatema, Josué. Es decir, no se les vaya a ocurrir robarse cosas, llevárselas a su casa de esto, no, todo esto está maldito. Y tenían que entregarlo al templo, a la casa de Yahvé, para que ahí se dispusiera. Continúa el versículo 29. Josué, al mando de todos los israelitas, pasó de Maquedá a Libná y la atacó también. Y Yahvé le entregó también con su rey en manos de Israel, que la pasó a filo de espada con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó en ella ni un solo con vida. Hizo con su rey como lo había hecho con el rey de Jericó. Sigue la conquista de la tierra prometida, amigos. Y nadie los pudo haber resistido. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. E insisto, estamos hablando de la historia de Palestina. De la historia de Israel, de ese lugar que existe. Y donde si tienen oportunidad de viajar van a encontrar todos estos lugares, todavía con los mismos nombres. Los montes, las ciudades que estamos leyendo existen. Insisto, no son mitos, esto es lo que verdaderamente ocurrió con el pueblo que nos trajo la salvación de Dios, el pueblo de Israel. Recuerden que Jesús nos lo advierte en el capítulo 4 de San Juan. Porque de los judíos viene la salvación. Pues claro, nuestra religión es judía, amigos. Fue fundada por judíos. Todos los fundadores de la iglesia, excepto algunos, eran judíos todos. Los 12 apóstoles, la Virgen, José, Juan el Bautista. Y sobre todos, Jesús. Jesús es un judío amado, amadísimo. Judío. De la tribu de Judá, de ahí viene el nombre. Y lo creemos, y le creemos a ese Dios hombre que sigue gobernando nuestra historia. Como decía San Juan Pablo II cuando vivía, porque Jesucristo es el Señor de la historia. Pues claro, fíjense, nada más para afirmarlo, partió la historia en dos, de toda la humanidad. Les recuerdo que todo es antes de Cristo y después de Cristo, no hay más. Para creyentes y no creyentes. Pero continúo la lectura, queridos amigos, de este precioso libro de Josué, que, como vemos, es tan interesante. Lo que pasa es que a veces no nos damos tiempo de leer la Biblia. Y como podrán darse cuenta, es muy interesante. Es a veces conmovedor, a veces fascinante, a veces conmueve el alma ver lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero todo debe ser para nuestra formación espiritual, para aprovechar en lo personal las experiencias y las vivencias del pueblo judío, para que yo sea una mejor persona, para que yo sea un cristiano a quien Dios considera su amigo. Es lo que llamamos la gracia. Esa es la gracia. Si pues nadie puede comulgar si no está en gracia, pues sí, ¿qué quiere decir? Que nadie puede comulgar si Dios no lo considera su amigo. Esa es la gracia, la amistad de Dios. Pero no que yo considere a Dios mi amigo, yo creo que todos consideramos a Dios nuestro amigo. No, la gracia es que Él me considere a mí, Jaime Hernández, su amigo. Esa es la gracia que yo espero de Él. Que Dios diga algún día, sí, es mi amigo, déjenlo pasar. Uf.
Es por lo que estoy luchando en mi vida. No sé ustedes, queridos amigos. Pero sigo leyendo capítulo 10, versículo 31, libro de Josué. Y dice la Biblia: Josué, al mando de todos los israelitas, pasó de Libná a Laquis. La asedió y atacó. Yahvé entregó Laquis en manos de Israel, que la tomó al segundo día y la pasó a cuchillo con todos los seres vivientes que había en ella. Lo mismo que había hecho con Libná. Entonces Orán, el rey de Geser, subió en ayuda de Laquis. Pero Josué le derrotó a él y a su pueblo hasta no dejar ni un solo superviviente. Josué, al mando de todos los israelitas, pasó de Laquis a Eglón. La asediaron y atacaron. La tomaron aquel mismo día y la pasaron a cuchillo. Consagró al anatema aquel día a todos los seres vivientes que había en ella. Lo mismo que había hecho con Laquis. Y miren, aquí seguimos constatando cómo el pueblo de Israel se va abriendo camino por el poder de Dios. Claro, ellos tienen que llevar a cabo las batallas. Ya decíamos, como nosotros ir a nuestro trabajo, hacer nuestras luchas cada día, vencer nuestras tentaciones, dominar nuestro cuerpo, dominar nuestra mente. Son retos de todos los días, como lo tenía el pueblo de Israel. Pero sigue diciendo, amigos, Josué, al mando de todos los israelitas, subió de Eglón a Hebrón y la atacaron, la tomaron y la pasaron a cuchillo, junto con su rey y todas sus ciudades y todos los seres vivos que había en ella. No dejó ni un superviviente, igual que había hecho con Eglón. La consagró al anatema, así como a todos los seres vivos que había en ella. Y siguen, miren. Aquí seguimos viendo cómo el pueblo de Israel va conquistando la tierra prometida como debe ser, para quedarse ya a vivir para siempre en ella. Pero, queridos amigos, otra vez nos ha llegado el tiempo. Tenemos que terminar por hoy nuestro programa Sin Miedo. No sin antes darles las gracias de todo corazón. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad los quiero mucho y les agradezco su compañía. A nombre de todos los que trabajan aquí en El Sembrador, muchas gracias por sus oraciones, por sus buenas intenciones y por sus donativos, que son nuestro oxígeno. Que Dios se los multiplique siempre, que Dios los bendiga, los cuide y los proteja de todo mal. Los espero en nuestro próximo programa Sin Miedo, aquí en El Sembrador. Los espero hasta entonces. Muchas gracias.